Ya estamos con Ramiro Rivadeneira, ex defensor del pueblo, además un militante de la causa de los derechos humanos ahora en el Ecuador con tantas complejidades y discusiones alrededor de vivir en un estado de seguridad. Bienvenido, Ramiro, ¿qué tal? Muchas gracias, Orlando, un gusto saludarte y saber siempre que estás activo para dar voces Así nos a las toca. personas, especialmente en estas épocas que son difíciles. Desde el punto de vista personal, siempre quisiera que lo tocáramos desde ahí para partir. ¿Cómo vives esta nueva etapa del país, la inseguridad, el miedo, el asesinato y ahora un estado de conflicto armado interno? ¿Cómo se vive esto desde tu perspectiva? Bueno, yo personalmente me siento muy incómodo. No es la sociedad en la que quiero vivir. Tengo otro ideal de sociedad, ¿no? Mi ideal es que tengamos una sociedad en paz, sin violencia, que los niños vayan a la escuela, se dediquen a estudiar, que exista salud para las personas, que estén las medicinas a disposición, que las personas puedan tener estabilidad en el trabajo, que seamos felices, pues, hombre. Claro. Todos queremos ser felices. Aunque es un ideal un poco demasiado idealista. De acuerdo, por eso es ideal, ¿no? Claro. Por eso hay que luchar por eso. Ajá. Pero estamos lejos de eso, o sea, que todos los días sentimos que nos estamos alejando de esta situación. El país está en conflicto, es un conflicto que hay que enfrentar sin duda alguna, pero hay que hacerlo de la manera adecuada, y creo que en esto tenemos que juntarnos todas las fuerzas. ¿Qué cambió en tu vida o de tus familiares, de tus amigos, de tus allegados, en tu rutina laboral, esta nueva situación de inseguridad? No, lo que yo siento es que la gente está con incertidumbre y con temor. Vivir con miedo no vale la pena, el miedo paraliza, siempre lo digo, ¿no? Y la sociedad está paralizada, la sociedad está viendo qué pasa, ¿no? Bueno, ni siquiera sale de vacaciones, no se va al feriado, se encierra en la casa, la sociedad está paralizada, los amigos, la familia están con temores. Yo siempre tengo una perspectiva de esperanza, creo que ante cualquier situación difícil hay que echarle a la lucha, ¿no? Hay que ir para adelante. Pero sin duda alguna no es lo que se siente, ¿no? En el Ecuador estamos... ¿Vos has asegurado miedo. Tu casa, tu carro? ¿Te has blindado? ¿Qué ha pasado con tu vida? No, esas cosas, mira, para mí son de menor preocupación. La verdad es que son de menor preocupación. Yo necesito trabajar como todo el mundo. Salir a la calle, ¿no? Salir a la calle, estar enfocados en nuestras actividades. Mi trabajo es de abogado, ¿no? Básicamente... hago derecho constitucional, defiendo causas inmediatas de vulneraciones de derechos. Trabajo temas de consultoría también con organizaciones y que tienen que ver con hacer agendas de derechos en los gobiernos locales. Por eso es que he estado junto, el año pasado estuve bastante en Esmeraldas, en Sucumbíos, pude compartir con la gente. Ese es mi trabajo, ¿no? Eso es lo que hago. Pero ya, en función de todo eso, para después de entrar a profundizar estos temas que estás planteando, ¿en qué momento se perdió esa posibilidad y esa expectativa de vida que se había creado en el Ecuador de ser una sociedad de derechos, una sociedad democrática? No digo que pacificada absolutamente, pero al menos con oportunidades dentro de un marco de relación y de bienestar, además, entre los ciudadanos. Cuando el Estado dejó de acompañar a la ciudadanía, cuando el Estado se desligó de las obligaciones y de sus responsabilidades con la ciudadanía, ahí se perdió. Porque el Estado tiene que estar siempre activo con respecto a seguir elaborando política, a seguir desarrollando mecanismos, a ver que la justicia funcione adecuadamente y de manera independiente, a garantizar que las instituciones sean fuertes, que tengan el personal suficiente. Y un momento dado esto se perdió, sin duda alguna se perdió, porque el Estado decidió tomar otro camino, otro tipo de políticas que son más individualistas. El hecho factual que dio paso a esto. O sea, para mí hay un claro rompimiento en el cambio de gobierno de Rafael Correa con Lenín Moreno. Lenín Moreno toma otra línea política, una línea política de derecha neoliberal, ¿no? Lo dice públicamente, lo hace público. Vemos que tiene un acercamiento primero con Guillermo Lasso, que había sido un candidato, su adversario, exactamente, sí. Guillermo Lasso reconoce y dice, Lenín Moreno está gobernando con mis políticas, con mi programa de gobierno. En ese momento se rompió, cambió la cosa. Pero yo te diría, no sé si coincidas conmigo, pero hay un momento crítico en el país, es cuando secuestran a los periodistas del comercio y Lenín Moreno prácticamente los deja morir. Algunas personas han valorado eso con mucho criterio, además elaborando toda esta teoría de que efectivamente ahí se nota que ya había primero un paso muy significativo en despojarse de sus obligaciones estatales y segundo que los grupos delincuenciales se decidían por la vida de la gente.
Pero lo que se nota principalmente es que el gobierno ya había dejado esta política de seguridad. Antes de aquel acontecimiento. Exactamente, ya. antes de aquel acontecimiento. Este pasa a ser una consecuencia, ¿no? Ya. Una consecuencia de la política gubernamental. Ya. Esto es lo que ocurre. Sin duda alguna fue un tema que no estuvo bien trabajado, murieron personas, murieron infamemente personas, el gobierno no supo reaccionar frente a esta situación, no se vio que las instituciones actuaban coordinadamente, la respuesta que se quiso dar únicamente era de seguridad. Esto siempre va a ser un problema en el país. Cuando quieres dar una respuesta únicamente de seguridad, siempre va a ser un problema en el país, porque no estás viendo a la gente, claro, ¿no? claro, Y a la gente hay que verla, ¿no? Es fundamentalmente. Ahora, si eso ocurrió así, ¿qué es lo que lleva a eso? No solamente es el modelo, también hay unos compromisos, hasta dónde las fuerzas policiales, militares, ¿tienen responsabilidad o se dejan llevar por la política de un gobierno en ese sentido? Bueno, creo que hay que analizar esto en un contexto más amplio, ¿no? Ya. Somos parte de la región. La región vive una dinámica además en la que está inserta el delito. Claro, ¿no? claro. Colombia ha vivido un tema de conflicto durante muchísimos años, con todas las consecuencias que eso ha acarreado. No te olvides que además en el 2000 se instaura el Plan Colombia, en Colombia precisamente, pero nos afectó a nosotros. Exactamente, pero yo creo que tiene influencia las conversaciones y los acuerdos de paz que se dan en Colombia. Porque Claro. ¿qué es lo que pasa? Los líderes, digamos, de los grupos que entraron a los acuerdos de paz son los que pudieron insertarse en la política. Pero debajo de ellos había miles de personas que no sabían hacer política. Claro, Lo claro. que sabían hacer era narcotráfico, otro tipo de Controles delitos. militares, acciones armadas. ¿Qué iba a sí. pasar con ellos? Claro. ¿no? Cuando los grupos insurgentes, digamos, colombianos, controlaban los límites, porque de Colombia no se permitían pasar a Ecuador, cuando entran a los acuerdos de paz, esto se pierde. Y los grupos delictivos deciden tomarse el Ecuador, y lo primero que se toman es esmeraldas. Ya. Entonces empiezan a operar con minería ilegal, con narcotráfico, con vacunas, porque ya no tienen ningún tipo de control, y son cooptados por los grupos internacionales, ¿no es cierto?, delincuenciales, por las mafias, por el narcotráfico internacional, son cooptados, porque ellos no tienen otra cosa que hacer. Yeah. Y es ahí en donde el Estado tenía precisamente que poner los puntos en las IES, tenía que poner la fuerza, tenía que poner el control de las fronteras, no lo tuvo, no hubo ese tipo de control. Y también muchos han coincidido en que el desbarajuste total empieza cuando se desmonta el Ministerio de Justicia y toda la institucionalidad creada durante el gobierno de Rafael Correa para garantizar, primero, efectivamente la represión, el control, el seguimiento a los procesos delictivos, etcétera, y segundo, la garantía de derechos, porque al eliminar todo eso parecería que solamente se dejó en manos de la policía la acción, pero también se pierden derechos ahí. Sí, todo esto entra en juego, ¿no? Es decir, se creó en el gobierno de Rafael Correa el Ministerio de Justicia, se eliminó en el gobierno de Lenín Moreno el Ministerio de Justicia. Ajá. Se creó el Ministerio del Interior, se eliminó el Ministerio del Interior. Se creó el Ministerio... Vamos a recibir un cafecito aquí del Muchísimas Chacra, gracias. que es una de las cosas más ricas que hay aquí en esta zona de la Mariscal, así que gracias por este cafecito. Muchas gracias, muy gentil. Entonces, se desmonta eso y... Se crea el Ministerio Coordinador de Seguridad, se elimina el Ministerio Coordinador de Seguridad. Se crea un programa penitenciario que estaba en marcha, que estaba funcionando bien, se elimina el programa penitenciario, es decir, se desmontó todo. Se desmontó todo lo que tenía que ver con seguridad. Y además, el crimen organizado penetra el Estado, porque en esta situación puede penetrar el Estado, ¿no? Y empezamos a conocer de narcogenerales, ¿no? ¿Tú crees que antes no había penetración del Estado? Sí, pero había un tema de control de las instituciones porque eran mucho más fuertes. Y acuérdate de una cosa, Orlando, mira, lo que siempre han querido las Fuerzas Armadas y la policía es no tener ningún tipo de control civil. Ajá. El mayor golpe que se da a la policía es allá por el año 2008, 2009, ¿no? En donde cambia la ley y la policía pierde pues esta autonomía administrativa financiera y pasa a control del gobierno con un ministro civil. Que incluso había denuncias de que la policía primero se reportaba con la embajada de Estados Unidos y hasta en Washington. Exactamente, y se capacitaba con los Estados Unidos. Entonces, el gobierno civil empieza a dar otro tipo de políticas que a la policía no le gusta. Y es ahí en donde empieza toda esta reacción. Claro, cuando llevas a las Fuerzas Armadas, a la fuerza pública, a un control civil, tienes una reacción también de la fuerza pública. Claro. ¿no? Y esto es lo que ocurrió. Entonces, si a esto le incrementas el crimen organizado, en donde se pueden manejar independientemente y sin control,
están las consecuencias. Eso es lo que estamos viviendo el día de hoy. Porque además sí hubo una depuración de la policía de parte de Rafael Correa. Si no me equivoco, había generales, no sé si me equivoco, incluso en la cifra de 3.000 a 7.000 policías que fueron expulsados de la policía. Yo no me olvido jamás la imagen, perdón que te interrumpa, la imagen de Pepe Serrano quitándoles las palas, como dicen los policías, a funcionarios de la policía que se habían vuelto corruptos o cómplices del delito. Claro, efectivamente, es que además había otro tipo de controles para la policía, que también se eliminaron. Y por supuesto que hubo una depuración y una depuración fuerte de la policía. Esto era absolutamente necesario. Y muchas de estas personas que salieron de la policía regresaron en el gobierno de Lenín Moreno. ¿No? Lograron ganar acciones, regresaron en el gobierno de Lenín Moreno y regresaron a manejar sus espacios. No regresaron a servir a la ciudadanía, regresaron a manejar sus espacios. ¿No? Pero tú ubicas ahí un problema muy gordo todavía. Pero claro que sí. Fíjate que por el año 2010... que yo trabajaba en el Ministerio de Justicia, de Gobierno, era subsecretario jurídico en el Ministerio de Gobierno. Nosotros teníamos conocimiento de cuáles eran, inclusive con nombres y apellidos, altos mandos que estaban pues dando paso o auspiciando o participando directamente con la delincuencia organizada. Y esto no era fácil de controlar. ¿Y cómo lo hicieron entonces? Con política, con sanciones, poco a poco. Esto era lo importante, ¿no es cierto? Sacando a los malos elementos, haciendo ingresar a nuevos elementos, poniendo otro tipo de capacitación, porque esto no lo haces de la noche a la mañana. La gente puede creer que un gobierno fuerte, dictatorial, que enfrenta con las armas a la delincuencia, va a cambiar la realidad nacional. Esto no es verdad. Ya nos lo ha demostrado otros países. La misma Colombia nos demostró que entrar en un conflicto permanente lo que hace es que vas a tener una sociedad que sufres las consecuencias en el ámbito de la pobreza, de la violencia. ¿Cuántas personas refugiadas tuvimos de Colombia en el Ecuador, no es cierto? Venían por miles, ¿no? Pero a ver, tú dices una cosa, y perdón que me mete en este plano, porque tú dices, hay un cambio y hay un hito fundamental que es el cambio del Código de Seguridad en el año 2009, si no me equivoco. Sí. Pero ese código sigue vigente. Entonces, si había un código que resolvía los problemas, ¿por qué ahora ese código no sirve? Bueno, porque se empezaron a hacer nuevas leyes, ¿no? La ley de la seguridad pública, empezaron a dar otras competencias para las Fuerzas Armadas. Tampoco es que se desmanteló todo, absolutamente, digamos, en términos absolutos, cambió toda la normativa nuevamente a beneficio de las Fuerzas Armadas. No es así. Siguieron teniendo algunos controles, debilitados si quieres, pero siguieron teniendo algunos controles, pero no son suficientes con respecto a impedir que se inserten los grupos organizados en el Estado, que es lo que pasó. Y eso hablando de la policía, porque puedes hablar lo mismo con jueces, puedes hablar lo mismo con fiscales, ¿no es cierto? Es decir, ha ingresado en el sector público y en el sector privado también el manejo de estos espacios que no son únicamente territoriales, sino que son también institucionales, para lograr pues que actúen en base a su beneficio. Pero a ver, Ramiro, una de las cosas que quiso instalar, no se logró por supuesto, es que el gobierno de Rafael Correa violentó los derechos de los trabajadores, de los profesores, de los periodistas, etcétera. Tú que has trabajado en ese campo, ¿crees que efectivamente en esa época hubo violentación así o era un relato que se quiso instaurar para justificar y ocultar lo de fondo que estamos conversando? A ver, hubo un relato montado después, ¿no? Ahora, un gobierno siempre va a tener problemas y siempre va a tener problemas de derechos. No existe un solo gobierno en el mundo, ni pasado ni actual, que no tenga una situación de vulneración de derechos humanos. ¿Qué te lo demuestra? Te lo demuestra los mecanismos que monta Naciones Unidas, por ejemplo, el examen periódico universal, a los que los países acuden periódicamente, cada 4 años y medio, a rendir pues versión sobre los derechos humanos en Naciones Unidas. Y todos los países, te aparece Finlandia, Suecia, cualquiera de estos países, y te cuestiona y te dice, a ver, en su país están teniendo estos problemas. Todos los países tienen problemas. Lo que pasa es que hay que medir la dimensión y la actitud gubernamental. En la época de Rafael Correa había una actitud gubernamental, por supuesto, de respeto de los derechos y de llevar las cosas en orden. Los problemas que podían existir se los manejaban, existían, pero se los manejaban coordinadamente. Había un Estado que con errores y con
virtudes, también podía haber cometido errores en el campo de los derechos humanos. Y dices algo correcto, porque no solamente había un gobierno, había un Estado coordinado, ¿no? Yo mismo cuántas veces participé en las mesas interinstitucionales con el Consejo de la Judicatura, con la Fiscalía, con la Defensoría Pública, con el Ministerio de Gobierno, con el Ministerio Coordinador de Seguridad, todos sentados en la mesa dando respuesta a los problemas que se presentaban coyunturalmente, que siempre van a existir. Eso es tener un Estado, ¿no es cierto? Pero a esto se le llamó antidemocracia. Es decir, Estado autoritario. Claro, decía, porque la gente tiene en la cabeza, y el relato ha dicho, que si no estás confrontado, que si no te peleas, si no le insultas al otro y te pasas cuestionando, entonces eso no es democracia. Es todo lo contrario. La democracia, yo digo en su sentido más puro, la democracia te tiene que llevar a la felicidad. Es la democracia, ¿no? O bueno, al menos a la armonía, ¿no? Con dificultades, con divergencias y todo lo demás. Pero ya que mencionas esto, es una parte fundamental, porque ese relato que se instauró parecería que ahora ya no existe, es decir, ya no es responsable el gobierno, ya no es responsable Guillermo Lasso, ya no fue responsable Lenín Moreno, sigue siendo el correísmo. A ver, pero el relato existió siempre. ¿Ya? En los años 80 existió el relato, en los años 90 existió el relato. ¿Cuándo viste que las Fuerzas Armadas hayan sido responsables, digamos, de la situación del país en el ámbito de su competencia, a pesar de que hubo gravísimas violaciones de derechos humanos? ¿Cuándo se escuchó que el neoliberalismo terminaba siendo responsable de la pobreza que había llevado a nuestros países? Es decir, el relato de la derecha, que además no nace y queda en un solo país, sino que es un relato regional y que está auspiciado por los Estados Unidos, siempre te va a llevar a la misma situación. Y ahora, ¿qué es lo que estamos viendo en Argentina, por ejemplo, ¿no? Claro. Es plasmarse el relato en un gobierno que se declara libertario, porque supuestamente ese es el modelo que te va a llevar al desarrollo. Pero ¿cómo entiendes tú que mucha gente se ha tragado ese cuento? Y lo digo así en estos términos, de gente que sacas un tuit, pones una declaración, haces una entrevista y enseguida lo que te saltan eso fue culpa de Correa, ustedes instauraron esto, ustedes señalaron esto, se fue la base de Manta y por eso estamos así. Es decir, se tragó el cuento la gente, o qué pasó en la sociedad para que incluso esto se haya posicionado como sentido común de la situación del Ecuador. Es muy fuerte, ¿no? Lo que la gente ve todos los días. Eso es lo que la neurociencia llama esto un canal neural. ¿Ya? ¿No? Es como cuando haces una zanja y le pones agua y el agua corre por la zanja. ¿Ya? Es lo mismo funciona con las neuronas. Vas creando un canal. ¿Ya? ¿No? Entonces el canal del relato se va profundizando. Esto es lo que te pasa, por ejemplo, cuando alguien no es de tu simpatía, ¿no? Y puede ser que esa persona esté haciendo las cosas bien, pero tú no te lo tragas. Cuando hace algo mal, lo primero que dices es, ahí está, yo les dije, ¿se dan cuenta? Yo no estaba equivocado. ¿Ya? Ese es el canal neural. Si hace algo bien. ¿Ya? No hay que dejarlo de lado, no le crees. ¿Ya? Porque tu canal neural, dice la neurociencia, está pues determinado a que te des cuenta de cuándo hace algo mal. Te digo, eso es lo que está pasando socialmente. Incluso hasta organizaciones de defensa de los derechos humanos instalaron ese relato en el gobierno de Correa, y les hemos visto muy poco activas en la época de Moreno y en la época de Lasso. Sí, a mí me parece, ese es otro análisis, ¿no? Hay un simplismo con respecto a la visualización de los derechos humanos, que me parece que muchas se quedaron en los derechos humanos de los años 80 y de los años 90 y no supieron evolucionar con los derechos humanos. Los derechos humanos es un término complejo. Cuando se habla de derechos humanos no se habla solamente de armas, es transversal a todos los espacios de convivencia humana, en los temas de educación, de salud, de trabajo, de recreación, están los derechos humanos, pero las organizaciones de derechos humanos, seguramente por su dinámica de trabajo tradicional, únicamente se quedaron en ciertos espacios de cuestionamiento que tenían que ver con estos ámbitos de democracia, en donde tenías un problema directo con algunos casos específicos. Entonces no evolucionaron, desde mi punto de vista, y con todo el respeto a las organizaciones de derechos humanos, no evolucionaron en la realidad social, económica que estaba viviendo el país y que era necesario superar. Porque algunos sectores, por ejemplo, cuando se sale a discutir, a hablar del tema de los derechos humanos, que vamos a profundizar más adelante, siempre dice, ¿en dónde están los derechos humanos de los policías? ¿En dónde están los derechos humanos de los militares? ¿Qué responderle a eso? A ver, aquí pasa algunas cosas, ¿no? Partamos de la frase tradicional, digamos, y vamos a hablar de derechos humanos para ser un poco controvertido y rebatirlo desde ahí. ¿Qué es lo que dice la gente y la sociedad? Dice, los derechos humanos defienden a los delincuentes. Entonces la pregunta que yo hago es, ¿ya? ¿Quiénes son los derechos humanos?
Ya. Porque si los derechos humanos defienden a los delincuentes, alguien defiende a los delincuentes. Ajá. ¿No? Los derechos humanos. Entonces, ¿quiénes son los derechos humanos? Y alguien se puede contestar quiénes son los derechos humanos. Alguien puede decir, a ver, los derechos humanos son las organizaciones de derechos humanos, ¿no es cierto? Ya, ubicándole en un sentido más departamental, ¿no? Hay algunas organizaciones de derechos humanos, pero ¿y ellos qué voz tienen con respecto al nivel de política o de toma de decisiones estatal? Claro. Ninguno. Yeah. Entonces, ¿cuál es el problema? Realmente, ¿quiénes son los derechos humanos? Hay que dar respuesta a eso, es necesario dar respuesta a eso. Los derechos humanos son normas que están escritas a nivel internacional que los estados, a través de sus gobiernos, decidieron respetar. Y son normas eso, mínimas de convivencia. Sí. ¿No es cierto? Nosotros estamos tomándonos un café y tenemos normas mínimas de convivencia con respecto al café, porque tenemos que respetar a otras personas. Si vamos a una piscina y te dicen usa un gorro de baño y no puedes ingerir alimentos en la piscina, son normas mínimas de convivencia. Los derechos humanos son normas mínimas de convivencia que los estados decidieron respetar y que están escritos en los diferentes instrumentos, digamos, convenios, pactos internacionales de derechos humanos. Son normas mínimas de convivencia. ¿Para quién? Para todos. Ya te refieres a eso, por ejemplo, cuando se trata de delincuentes, no les puedes torturar para sacarle una declaración. Exacto. No le puedes afectar su derecho a la defensa, no le puedes afectar su derecho además a la presunción de inocencia, que es fundamental. Claro, entonces la persona que nos está viendo dice, no, entonces dividamos los derechos humanos, porque este es el discurso oficial, es el de Bukele, ¿no es cierto? Y es el que se instala entre los estados. A ver, no, ellos no tienen derechos humanos. ¿Ya? Los delincuentes no tienen derechos humanos, la gente buena sí tiene derechos humanos. Entonces dividimos entre buenos y malos. ¿Sabes cuál es el problema con esa división? Que cuando no es para todos, no es para nadie. Porque tú corres riesgo, porque yo corro riesgo, porque nuestros hijos corren riesgo, si es que alguien puede decidir para quién son los derechos humanos. Entonces las Fuerzas Armadas, cuando capturan a personas que son delincuentes, pueden decidir a quién torturo y a quién no torturo, a quién mato y a quién no mato. Y en ese caso, cuando esa decisión está en quien hace el uso de la fuerza, todos corremos riesgos. ¿Cuándo van a ingresar a tu casa? ¿Cuándo van a ingresar a la mía? Porque se puede usar la fuerza. Y aquí hago una precisión, porque además del propio decreto 111 tiene este error conceptual cuando está escrito. Dice que está permitido el uso de la violencia por parte de las Fuerzas Armadas. Y eso hay que decir que no, categóricamente. Lo que los ciudadanos le hemos dado a la fuerza pública es el uso de la fuerza legítima, no de la violencia. Hay que diferenciar entre fuerza y violencia. Nadie en el país está autorizado a usar la violencia. La fuerza pública puede usar la fuerza precisamente legítima, las armas, porque nosotros les hemos dado ese derecho, por supuesto respetando ciertas normas que tienen que respetar. Ya, te decía eso porque más adelante vamos a ver lo del decreto 111, vamos a ver lo del estado de excepción, etcétera, todas estas cosas que están planteadas ahí. Porque quiero llegar a la argumentación real de que había un momento en que se respetaban los derechos humanos y parecería que no era tal. Y salía el discurso. Pero parecería que después, cuando viene Moreno, cuando viene Lazo, desaparecieron esos problemas, ya no existen, y las organizaciones de derechos humanos incluso desaparecen como protagónicas dentro del debate público. A ver, pero lo que hay que diferenciar es cuando tienes una violación sistemática de derechos humanos. Exacto, así es. Porque violaciones de derechos humanos existen en todas las sociedades en todo momento. Siempre pasan, es inevitable. ¿No? Es como el crimen, el delito, ¿no es cierto? Siempre va a existir. El problema es el tratamiento que le das a esa vulneración de derechos humanos. Y el nivel de responsabilidad estatal. Exactamente. Claro. Entonces, si es que sistemáticamente desde el Estado se autoriza la vulneración de derechos humanos, estamos en un problema grave con respecto a los derechos, ¿no? Ahora, con respecto a las organizaciones de derechos humanos, efectivamente, a ver, yo he visto algunas que siguen una línea de siempre, que siguen haciendo pronunciamientos con respecto al tema de respetos. Muchas organizaciones de derechos humanos llevaron su ámbito de trabajo a algo que ahora es muy importante, el tema de la minería y de la conservación de la naturaleza. Es legítimo, por supuesto que es legítimo, pero es momento cuando las Fuerzas Armadas llegan a la sociedad también de manera legítima, cuidado, nadie va a plantear que eso es ilegítimo, que exista el decreto, pero cuando las Fuerzas Armadas llegan a la sociedad de manera legítima, también pues es un momento de peligro para muchas personas en la sociedad. ¿Y quién lo dice? ¿Ramiro Rivadeneira? No.
¿ya? Lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en muchos de los casos que ha llegado a conocer que precisamente ocurrieron. Hubo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, hubo torturas precisamente en situaciones en donde las Fuerzas Armadas actuaron con base en decretos de estados de excepción. Claro. Entonces, ya lo han dicho los órganos internacionales, y este es el grave riesgo que estamos corriendo actualmente, ¿no? Todo el mundo aplaude cuando delincuentes y los grupos que se han denominado terroristas son capturados y son llevados a la cárcel. ¿Ya? Lo que no alcanzamos a ver, porque no tenemos puesto los lentes de los derechos humanos, es la zona gris. ¿Qué pasa en el medio? ¿Ya? Y en el medio, yo te puedo asegurar, porque la historia lo dice, en el medio se está criminalizando la pobreza, ¿ya? Se está criminalizando el color de la piel, se está criminalizando a la persona extranjera. Claro, eso es lo que pasa. Y el origen social también. Vamos a hacer la pausa, Ramiro, para volver enseguida para comentar lo que ha significado para el Ecuador, y si afuera del Ecuador se comenta también mucho, es una guerra interna que se ha justificado con estado de excepción, y eso qué implicaciones tiene para los derechos humanos. Vamos a la pausa. Ya estamos de vuelta aquí en otro relato y estamos conversando con Ramiro Rivadeneira a propósito de lo que vive el Ecuador. Lo estamos haciendo desde Café Chacra. Ustedes van a escuchar el ruido de las motos, de los autos, de los pitos. No se preocupe, pero vamos a escuchar perfectamente lo que dice Ramiro. A ver, Ramiro, entremos a lo de fondo. Se decreta este famoso decreto, valga la redundancia, 111, y esta es una figura que no se había utilizado en el Ecuador. Un conflicto armado interno. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Por qué se llega a eso? Yo no me acuerdo, no sé si tú me corregirás, yo no me acuerdo haber utilizado antes esta atribución constitucional. Vamos a lo primero de fondo. Ya. El café está delicioso y tenemos que agradecer. ¿No? Sí. Así está muy bueno, el clima está medio frío aquí, pero nos ha abrigado un poquito ya. Sí, y luego lo de fondo que planteas, estamos viviendo alrededor de un decreto efectivamente que declara un conflicto armado interno. No ha habido un precedente. Nunca, ¿no? No, con respecto a este tema. O sea, no con ha la habido Constitución de Montecristi jamás se había aplicado esto. No. Estamos acudiendo a una situación excepcional, y excepcional en serio, y que tiene un fundamento real, ¿no es cierto? Es decir, estamos viviendo en el Ecuador la toma de espacios territoriales inclusive, ¿no? Y la toma de espacios institucionales con respecto a grupos delincuenciales, digamos, que operan a nivel transnacional, ¿no? Y que tienen sus cabezas de mando inclusive en otros países, y por lo tanto la respuesta tiene que ser integral dentro de la región, ¿no? Pero en el Ecuador, efectivamente, lo primero que hace presidente Noboa, que me parece además, y lo voy a decir con absoluto respeto al presidente, le podría pasar a cualquiera, llega sin un tema de experiencia en la cuestión de seguridad. Ni que tampoco, ¿no?, con equipo para eso. Y tampoco con equipo para eso. Porque estamos viendo ministros que no están a la altura de las circunstancias, lamentablemente. Claro, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú te puedes imaginar la reunión del Consejo de Seguridad. ¿Qué es lo que pasa cuando afuera están estallando bombas, ¿no es cierto? Y tienen que tomar resoluciones inmediatas. Sale el que sabe, pues. Claro. Y el que sabe le dice, presidente, no se preocupe, nosotros nos vamos a encargar. ¿Ya? Pero denos la fuerza, denos el control, denos la impunidad, que no nos controlen, que no nos digan nada, y nosotros nos vamos a encargar. Y el presidente efectivamente dicta el decreto 111. Yo, personalmente, también lo hubiese hecho, pero yo lo hubiese hecho con un añadido. Bueno, le doy, ¿cuáles son los resultados? ¿Qué resultados esperamos? ¿Cuáles son los indicadores? Y con indicadores. Exactamente, ¿cuáles son los objetivos y cuáles son los indicadores? Porque si lo que me están diciendo es que vamos a entrar en un proceso de guerra indefinido, que ya salió el ministro de Finanzas para justificar el IVA al 15%, que este proceso de guerra puede durar no se sabe cuántos años, dijo, puede ser 10 o 20 años, entonces estamos entrando en una situación en donde no sabemos cuáles son los objetivos y los resultados. Antes de pasar a eso, te quiero hacer una consulta porque tú me dejas preocupado por dos vías. La primera, dices, si se declara un conflicto armado interno porque hay cooptación de territorios y de institucionalidades, uno pensaría que, por ejemplo, en la época de la guerrilla en Colombia, las FARC, el ELN, el M-19, quien sea, se iban a un territorio y se instalaban ahí, y la guerra iba contra ese territorio. ¿Aquí dónde están? ¿Cómo se identifican? Porque salieron 21 grupos terroristas identificados en el decreto, y aparentemente de esos 21 a lo mejor 3 o 4 son identificables y se sabe dónde están, pero ¿y los demás?
Yo no conozco cómo se ha llegado a identificar a las bandas, tampoco soy experto en seguridad. Me llamó la atención el primer reporte que hubo a los 3 o 4 días que decía que se ha desarticulado 28 grupos. 28 grupos, ya que coincidimos y no lo hemos conversado. Entonces cuando uno lee esto y dice... Bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son los 28 grupos desarticulados? ¿Cómo se los ha desarticulado? ¿Y qué impacto tiene esto en Colombia, en México? ¿Qué es lo que está pasando? Son cosas que no sabemos. Después corrigieron y dijeron que no eran 28 grupos, sino que eran 28 operativos antiterroristas. Pero lo corrigieron ya 8 días, ¿cómo es? 24 horas después. Claro. Y son preguntas que la ciudadanía tenemos que hacernos, ¿no? ¿Ya? Y esto no significa quitarle el respaldo al gobierno ni a las Fuerzas Armadas. Pero tenemos que hacernos de estas acuerdo preguntas. En eso te digo, ¿no? ¿Qué significa conflicto armado interno? ¿Qué significaría eso que entonces? Que tienes objetivos específicos, ¿no? Que estás dentro de una guerra con objetivos específicos, ¿no? Y estos objetivos específicos quedaron delimitados en el decreto, a pesar de que dice que se puede ampliar. ¿Cuánto se puede ampliar? No se sabe. ¿Ya? ¿En qué tiempo se puede ampliar? No se sabe. Son respuestas que no tenemos. Pero significa que tienes objetivos específicos, como que estuvieras en guerra, como que estuvieras en guerra con otro país, ¿no es cierto? En donde te encuentras con el soldado enemigo al que tienes que abatir. Aniquilarlo. Aniquilarlo, exactamente. Ese es Pero por ejemplo, objetivo, ¿no? Lo que a propósito del comunicado que estábamos hablando hace poquísimos segundos, se dice 28 operaciones, después se dijeron que eran 32, se dice que hay más o menos 1.500 presos y se habla de captura de $2.500. Entonces uno dice, a ver, 1.500 presos, $2.500 capturados, es como que no corresponde a una estrategia de guerra eso, ¿o sí? Y nos va a pasar siempre, ¿ya? Porque nunca estos datos van a terminar de ser coherentes con respecto al trabajo que hacen las Fuerzas Armadas y a la información que recibe la sociedad. Porque además las Fuerzas Armadas actúan en secreto, actúan en reserva. Mira, y en el caos está la posibilidad de control. Y aquí yo quiero profundizar en algo, Orlando, que me parece importante. Nos están llevando al país que siempre quisieron tener. Esto no es de ahora. Es decir, ¿cómo es eso del país que nos quisieron llevar? Claro, ¿qué es lo que tenían en el Plan Cóndor? Cuando se combatía a los grupos insurgentes marcados en con respecto a la izquierda comunista. Se tenía unos Estados Unidos que gobernaban al continente entero, ¿no es cierto? ¿De la mano de quién dentro de los países? De los militares, porque eran los militares del nexo con los Estados Unidos, y bajo la doctrina de seguridad nacional. Bajo la doctrina de seguridad nacional y con unas políticas económicas neoliberales que los grupos económicos siempre quisieron tener. ¿Cuál es el planteamiento ahora? Asoman los Estados Unidos, asoma Mr. Caray, ¿no es cierto? Y dice que en el país están pasando cosas, al poco tiempo ocurren los hechos terroristas, el embajador llega a Palacio de Gobierno seguramente para promover el apoyo que tiene que va a dar los Estados Unidos. Lamentablemente esto no lo hace ningún otro país, ¿no es cierto? No llega el embajador chino, no llega el embajador ruso. Claro, y si llega un ruso es un escándalo. Claro, y el embajador ecuatoriano tampoco va a hacer esto en Estados Unidos. Ellos nos dicen a caray, el embajador ecuatoriano, chuta, ¿cómo están los Estados Unidos? ¿No es cierto? Eso no va a pasar. Pero en contexto lo que está ocurriendo es eso. Estados Unidos toma el mando. Actualmente se ha firmado y va a entrar en vigencia un acuerdo de seguridad con los Estados Unidos y Estados Unidos toma el mando. ¿Y toma el mando de mano de quién? De los militares. ¿No es cierto? Pero eso que acabas de decir es fuerte. Pero esto es lo que está pasando. Estados Unidos tome el mando de una estación de esta naturaleza es duro. Pero claro, esto es lo que está pasando, ¿no es cierto? Y los militares siempre prefieren que pase esto cuando no exista control. Pero también podría significar que no tenemos gobierno y que las autoridades no están en capacidad de eso y que por lo tanto, como las leyes de la física ordenan, donde se crea un vacío, alguien lo va a llenar. O que se están alineando sencillamente a lo que siempre pasó en el continente durante muchos años. Que eso es lo que está ocurriendo. Y las preguntas de la consulta en este contexto no son casuales. Ahora, entramos al otro tema que es muy importante, porque de alguna manera esto va a seguir dando las vueltas, pero se captura a 1.500 personas y parece como una cifra importante, como un trofeo de guerra. Y lo voy a poner en este contexto porque tener 1.500 personas presas parecería un trofeo de guerra. Pero lo que vemos son niños, jóvenes, adolescentes, gente afroecuatoriana, de extracción pobre. ¿Hasta dónde esta cifra da cuenta de efectivamente un ataque y una neutralización a las bandas criminales, cuando lo que vemos son gente pobre y que no digo que por eso no sean también susceptibles de ser penados y perseguidos? Esto es lo que yo hace un rato llamé la zona gris, ¿no es cierto? Es decir, ¿quiénes están siendo capturados? ¿Quiénes van a pagar
quizás sea duro lo que voy a decir, parte de la venganza social, porque hay una venganza social de por medio, ¿no? ¿Quiénes van a pagar las consecuencias de esto? Y precisamente las consecuencias de esto van a pagar la gente más pobre, ¿no? Porque va a haber una criminalización de la pobreza. ¿Quiénes van a obtener los datos? Si es que las organizaciones de derechos humanos se activan, son los que mejor recogen los datos en territorio. Si la Defensoría del Pueblo se activa, puede llegar a tener los datos en territorio. Esta información nunca la vas a obtener a través del gobierno, ni de las Fuerzas Armadas, ni de la policía. Vas a tener que ir a la cárcel, entrar a la cárcel, conversar con la gente para saber en qué contexto vivió la situación de pobreza, de violencia, fue acusado y cuál era su realidad. Y te vas a dar cuenta que muchas de las personas que están detenidas ni siquiera tenían idea de lo que estaban haciendo y por qué están detenidas. Y por eso eso hay que investigarlo. Eso hay que investigarlo, por supuesto. Ahí mismo la otra duda, que siempre va a dar las vueltas alrededor de esto. Si hay 1.500 presos, digamos que esa cifra puede aumentar de aquí a que se emite el programa, esos 1.500 personas son adolescentes, son jóvenes, son gente que a lo mejor cometió algún tipo de delito bajo un conflicto armado interno. ¿Esas personas cómo deben ser tratadas? ¿Como terroristas todas? ¿O hay una distinción por eso? No, a ver, el decreto ejecutivo te dice que se aplica un marco de derecho internacional humanitario que tiene que ver básicamente con el nivel de confrontación que tú tienes en caliente, por decir de alguna manera, pero cuando las personas son privadas de libertad no hay ninguna disposición con respecto a que sean juzgados en órganos especiales o situaciones de esta naturaleza. Van a tener que ser llevados precisamente a los órganos de justicia, que tampoco tienen la capacidad para juzgar a todas las personas que están ingresando al sistema de justicia, o para hacerlo de manera ecuánime, justa. Pero no todos son terroristas. Proceso. Pero seguro que no todos son terroristas. Porque ahorita ya prácticamente todos son terroristas. No, yo te puedo, no te puedo dar un número, pero te puedo asegurar que no todos son terroristas. Claro. ¿Qué se necesita para ser calificado terrorista entonces? Bueno, estar armado, pertenecer a una organización, haber atentado contra el Estado. ¿Qué más? A ver, la calificación que te ha dado el decreto es pertenecer a una organización. Estés armado o no estés armado. Y se habla de grupos terroristas, insurgentes que están en contra del Estado. Pero ¿quién te da la calificación en un momento dado? Te la va a dar únicamente un juez cuando conozca el caso. Pero el fiscal les puede acusar. Sí, pero quien te da la calificación es el juez. El fiscal lo único que hace es una acusación que el juez acoge o no acoge. Y esto implica que en un contexto en el que estamos de conflicto armado interno, necesitamos fortalecer a la función judicial, porque si no, no van a poder dar respuestas, pues. ¿Cuántos jueces tenemos en el país para dar respuesta a esta situación de conflicto armado que estamos viviendo? Un número insuficiente, absolutamente. Y esos detenidos van a ir a las cárceles, y en las cárceles vamos a entrar en el otro problema que quiero abordar. Y a la gente no le va a importar. Claro. Y a la gente no le va a importar. Porque a la gente no le va a importar cuántos detenidos entren a las cárceles, en qué nivel de sobrepoblación vamos a estar, en qué condiciones van a estar las personas detenidas. La gente va a aplaudir. Porque al Pero final, eso es normal. Entre comillas, es normal que la gente aplauda frente a una situación de miedo. Porque exactamente, es normal que aplauda, porque tampoco existe un nivel de conciencia con respecto a que este uso de la fuerza se puede convertir en un uso de violencia. Mira el caso, por ejemplo, hay un caso paradigmático en la Corte Interamericana, Vélez Zambrano, que además lo cita el decreto. Me sacó una sonrisa de Ecuador, sí. Me sacó una sonrisa porque lo cita mal en el decreto. Dice, el caso Vélez Zambrano permite actuar a las Fuerzas Armadas en estado de excepción. Y efectivamente lo permite, pero ese no es el fondo del caso. Pero el caso Vélez Zambrano es el que condenó al país. Exactamente, claro, es el que condena al país, porque en un estado de excepción las Fuerzas Armadas, haciendo uso no de la fuerza sino de la violencia, ingresaron en un domicilio, había niños, había mujeres, dispararon a las personas, ¿no? Después no hubo ninguna, además no hubo ninguna sentencia o ningún proceso que haya determinado que estas personas eran delincuentes. Eso más o menos en el año 91, 92, ¿no? En donde se desató, precisamente en este espacio neoliberal y en donde se dictaban varios estados de excepción, se desató una ola de violencia por parte del Estado. Es que hay que decirlo así, porque a veces la gente cree que cuando le das el uso de la fuerza libre y sin control, es ilimitada, ¿no es cierto? No va a haber violencia,
experiencia porque creen que funcionan perfectamente bien. Y dices que lo cita no mal, es ¿por así. qué lo cita mal? Lo cita mal porque simplemente dice, el caso Vélez Zambrano permite que en estado de excepción actúen las Fuerzas Armadas. Cuando la sentencia era otra. Cuando en un estado de excepción hay límites también. Exactamente, claro, eso es lo que te tenían que haber dicho, ¿no es cierto? Entonces, no es el único caso. En otro estado de excepción, por ejemplo, hay el caso Casierra Quiñones, ¿ya? En donde unos pescadores salen en una barca y los marinos, alertados de que podían existir personas que estaban delinquiendo en alta mar, llegaron con una barca y dispararon a las personas directamente, y luego les montaron rifles y todo, que este es otro problema, el de los falsos positivos, claro. Que también ¿qué pasó con los 13 o 11 de Putumayo? También otras cosas y más. Y fíjate, ese por ejemplo es un caso que deberíamos tener en mente, paradigmático con lo que puede pasar. Para la gente que no sabe, especialmente los jóvenes, les voy a recordar, ¿no? Lo que ocurrió es que la guerrilla atacó a un grupo de militares. Esto debe haber ocurrido por el año 93 más o menos. 93, 94, sí, por ahí. Exactamente. Sí. Entonces, y fue un golpe que nunca habían sufrido los militares en la Amazonía ecuatoriana. Sí. Y con el ánimo de reivindicarse y de lavar su cara de que esto no nos puede pasar, ¿no es cierto? Porque a nosotros esto no nos puede ocurrir. Al día siguiente habían detenido a 27 personas. ¿No? Es verdad. Y se las presentó como guerrilleros. Y no eran, ninguno era. Ninguno era. Y se quedaron con 11, ¿no es cierto? Que son las que al final, en base a la tortura, dijeron que efectivamente eran guerrilleros, después se comprobó que no eran, y son los famosos 11 del Putumayo que salieron en libertad. Estas cosas pasan. Estos son los derechos humanos. Entonces, cuando nos dicen, no, es que los derechos humanos defienden a los delincuentes, no, a ver, los derechos humanos defienden un nivel de relacionamiento de todos los ciudadanos para que no sufran abuso por parte del Estado. Pero a ver, Ramiro, yo quiero entrar en este tema porque vemos 1.500, puede ser más, la cifra puede cambiar, de presos. Y al mismo tiempo, paralelamente, vimos que se tomaron las cárceles, ya por fin, los policías, los militares, y vimos a decenas, centenas de presos acostados ahí, prácticamente humillados. Digo, a lo mejor en algunos casos puede justificarse que se los obliga a estar en esa posición. ¿Qué tipo de violaciones de derechos humanos hay con estos detenidos en las cárceles y con los detenidos en estos operativos antiterroristas? Ahí pueden pasar muchas. O sea, las que más se ven es la ejecución extrajudicial, ¿no es cierto? Las que torturas. No ha ocurrido hasta ahora. Supongo yo que no ha ocurrido hasta ahora. Yo no te puedo decir si ha ocurrido o no, pero mira, perdón, los daños colaterales van a haber. ¿Ya? Y yo escribí algún Twitter, decía, y ojalá que los daños colaterales no nos pasen factura. Claro. Que alguien los lleve después a la Corte Interamericana por una cosa así. Más allá de eso, es todo el dolor que puedes ocasionar en la sociedad con respecto a una situación de violencia injustificada, ¿no es cierto? Pero van a existir, y las violaciones de derechos humanos van a existir, sin duda alguna, en este contexto. El tiempo nos dirá cuál fue el nivel de abuso, y si es que no hubo nivel de abuso, en este momento me paro y aplaudo, porque eso es lo que queremos todos los ciudadanos, que no exista abuso, que tengamos un nivel de profesionalismo en nuestra fuerza pública que sea de tal manera que logre controlar la situación sin cometer abusos o cometiendo los daños colaterales mínimos que pueden existir. Claro. Lamentablemente la historia nos dice que esto no es así. Porque te pregunto esto, a ver, de los presos que están en las cárceles, que se les ven las imágenes desnudos, boca al suelo, maltratados, hay gente que está por alimentos, por ejemplo, ahí. Exacto. ¿Qué impacto puede tener o qué tipo de responsabilidad puede tener una persona que está presa por alimentos en medio de un marco delincuencial de esta dimensión? Exacto, mira, yo mismo he conocido, porque es mi ámbito de trabajo, yo mismo he conocido personas en las cárceles que no tienen ninguna responsabilidad penal y terminan pagando las consecuencias de las condiciones de las cárceles y lo van a seguir haciendo si es que son más duras. Ahora, el ciudadano te termina diciendo, no importa, alguien tiene que pagar las consecuencias, porque hay una venganza social. Sí, efectivamente, se nota entonces, eso, claro, ¿no? Entonces, una sed de venganza, claro, que lo paguen, ¿no es cierto? Ya que lo lleven. Pues son los mismos ciudadanos que cuando sufren una violación de derechos humanos imploran a los derechos humanos, claro. Y dicen, ¿en dónde están mis derechos? ¿Por qué nadie sale a defenderme? ¿Quién dice algo con respecto a esto? Y esto pasa todos los días en la sociedad, y en las cárceles pasa mucho más, porque las cárceles son el reflejo de la sociedad. Lo que pasa en una cárcel es lo que pasa en la sociedad. Porque incluso personas como allegadas a los presos, pueden ser esposas, madres, hermanas o hijos o lo que sea, dicen, mi marido iba a salir y lo mataron. Claro. Mi hijo no tiene nada que ver con eso y no me dejan verlo. ¿De qué manera esto se puede arreglar, digamos, en estos momentos dentro de un conflicto armado interno?
Si cuando te refieres a estos momentos, significa que lo vamos a arreglar para el día de mañana, no lo vamos a arreglar para el día de mañana. Ajá. ¿Ya? Esto de la única manera que se puede armar es con un nivel de conciencia social que nazca desde un Estado coordinado con política. Ya. Y esto es lo que necesitamos tener en el país, ¿ya? Porque esta situación que nos está llevando a dar respuestas inmediatas, a satisfacer esta necesidad de protección social de manera inmediata a través del uso de las armas, lo único que nos va a llevar es a un país en donde se va a perpetrar la violencia y la vamos a estar sufriendo en los próximos años. Si queremos revertir esta situación, tenemos que hacer un estado de justicia social, tenemos que pensar en un estado de derechos, en un estado de dignidad de las personas, en un estado en donde los delincuentes y los terroristas paguen sus culpas y paguen sus penas, claro ¿ya? Sí. Y estén ahí privados de la libertad hasta que tengan que estar privados de la libertad. ¿Y por qué en estas épocas no vemos a una Defensoría del Pueblo activa? ¿Qué pasa ahí? Tú que fuiste defensor del pueblo, ¿cuál debería ser el rol ahora? En función de este marco de circunstancias que estamos hablando, es decir, que no es para justificar ni el crimen ni para solapar las atrocidades de los delincuentes, ¿qué rol debe jugar la Defensoría del Pueblo? A ver, me parece que tiene que hacer dos cosas la Defensoría del Pueblo. Primero, hacer un pronunciamiento claro y específico con respecto a que no se puede tolerar ningún tipo de abusos y ningún tipo de actuación que vaya a disminuir la dignidad humana. Y lo segundo es activar los equipos en territorio. Ya tiene que enviar la gente a territorio y tiene que empezar a levantar la información que tenga para poder brindarla a la sociedad. Es lo que yo te decía antes. Orlando, esta información no te la va a dar la policía ni las Fuerzas Armadas. Claro Esta información te la van a dar las organizaciones de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo debería estar a la cabeza para brindar el tipo de información con respecto a la zona gris, que son los abusos que están viviendo la ciudadanía, que no es parte en el conflicto. Pero para esto hay que llevar equipo a territorio. Ya, la última pregunta, porque me están haciendo señas de que se nos acabó el tiempo. Siempre ¿Qué rol debería jugar entonces una Secretaría de la Mujer y de Derechos Humanos que existe en la estructura actual del gobierno? ¿Debe ser la misma entidad estatal gubernamental también la que participe para no violentar los derechos humanos? Y fíjate, esto nos lleva a un tema, por lo menos que nos estén apurando, es que además de otro tipo de los abusos y de las violaciones que van a aparecer, tienen que ver con violencia sexual. Sí. Van a aparecer los temas de violencia sexual. Y aquí sí, el Ministerio de la Mujer debería tener una voz activa con respecto a que este tipo de abusos no se cometan y tampoco derechos humanos. Tendría que ser una conciencia dentro del gobierno. Ese es el rol que tiene que jugar el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos en una situación de conflicto armado. Claro que sí. Muchísimas gracias. Mucho gusto, Orlando. Qué gusto tenerte acá. Siempre será bueno contigo. Conversar de esto y seguimos conversando porque efectivamente en un conflicto armado interno estos son los temas que se deben abordar. Seguiremos hablando de esto. Cuídense mucho. Chao, chao.